Hola amigos, soy Daniel Eyer y hoy quiero hablarles sobre el mayor engaño que nos han hecho creer los artistas. Y ese es todo el tema de la originalidad. A nosotros nos dicen que debemos de ser originales, debemos ser únicos. El mundo necesita de tu originalidad. Y sí, en cierto modo, pero no del todo. Porque curiosamente los artistas más famosos o a los que mejor les está yendo no son los que inventaron el hilo negro, sino los que innovaron. Y vamos a ir a eso más adelante. Sí creo que debemos de ser originales en el sentido de que debemos de ser únicos, debemos de tener nuestra voz propia, pero también creo que no ser originales no significa inventar algo que nunca alguien haya visto o haya escuchado. Y tomemos como por ejemplo a Julián Carrillo. Probablemente si yo les pregunto a ustedes quién es Julián Carrillo, la mayoría de ustedes no lo sepan. Y Julián Carrillo fue la persona que hace 100 años inventó la música microtonal. Pero si les pregunto a ustedes quién es Dua Lipa o quién es The Weeknd, seguramente me podrán decir que sí los han escuchado. Y esto es porque Julián Carrillo inventó algo totalmente extraño, disruptivo, algo totalmente nuevo. Y para no hacer este video muy largo, resumamos que Julián Carrillo inventó la música microtonal, que inventó una serie de notas dentro de las 7 notas que nosotros ya conocemos. Obviamente cuando las personas lo empezaron a escuchar, y hoy en día si ustedes escuchan música microtonal, les va a sonar muy raro o tal vez hasta les suene feo, pero es porque es nuestro instinto de supervivencia. La supervivencia nos dice que nos debemos de alejar o rechazar lo que nosotros no conocemos y aferrarnos a lo que sí conocemos, a lo que nos da seguridad. En cambio, Dua Lipa y The Weeknd tal vez no inventaron un acorde nuevo o unas notas nuevas, pero sí inventaron un sonido único a partir de cosas que nosotros ya conocíamos. The Weeknd es una persona que es muy abierta con sus referencias y lo dice. Él dice que el resultado de su música es la suma de toda la música que él escucha, que en ese entonces era Michael Jackson, era Prince, era The Deftones, era Linkin Park. Y justamente si nosotros escuchamos a The Weeknd, sí logramos cierta nostalgia o cierto sonido ochentero, pero también una oscuridad que no existía en los ochentas, ¿no? Que probablemente proviene de Linkin Park, de The Deftones, y eso es lo que lo hace único, que realmente en lo que fue original fue combinar en dos cosas que le gustaban a él y que no habíamos escuchado antes. Y justamente así funciona la música pop o la música que se hace popular, es que tiene estas dos cosas. Tiene lo que nosotros conocemos, que hace que pues, nos sintamos cómodos escuchándola, pero también tiene algo nuevo, que es lo que nos mantiene interesados en la música. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si únicamente hubiera tomado, por ejemplo, a Michael Jackson o a Linkin Park, nosotros ya escuchamos la música de Michael Jackson y Linkin Park, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas que se dedican, por ejemplo, imitadores existen, pero no se hacen tan famosos? Y en cambio, al momento de añadir la parte que no conocemos, que fue justamente mezclar estas dos cosas, es como una estira y afloja que se nos hace interesantes. Nos sentimos cómodos porque ya hemos escuchado música parecida, pero nos atrae porque no sabemos bien a bien cuál va a ser el siguiente paso. Y yo creo que esto sucede en todo el arte, o sea, realmente yo no creo que exista nada 100% original en el sentido que, como lo decía The Weeknd, nosotros somos lo que nosotros consumimos, o sea, gran parte de nuestra personalidad es nuestra actualidad, el cómo fuimos criados, en nuestra película favorita, nuestra canción favorita, todo eso va sumando dentro de nosotros y nuestra personalidad es el resultado de todo eso que nos gusta, lo que no nos gusta y realmente sí somos originales en el sentido de que esa mezcla en nosotros es única, pero no que salió por generación espontánea, como muchas veces nos dicen que así debería de salir la música. Y algo que es muy interesante justamente en este sentido de originalidad es tomar referencias en otras cosas que no sean precisamente música, ¿no? Hace poquito estaba viendo un TikTok en donde Taylor Swift estaba hablando de cómo creó el álbum Folklore y pues habla mucho que realmente su inspiración no vino a través de la música, sino a través del cine.
Por un lado estaba viendo las películas de Guillermo del Toro, que tenían todo este mundo mágico, mitológico, súper interesante, como de bosque. Y por otro lado estaba también viendo La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, ¿no? De una persona que ve la vida de los demás a través de una ventana. Y si nosotros escuchamos el álbum de Folklore, podemos enlazar esas dos cosas, ¿no? Que tal vez no son tan evidentes, pero justamente, ¿no? Es esta idea de que el arte pues surge a través de otras cosas, o sea, de mezclar cosas que probablemente no es nuestra primera sinapsis, pero terminan haciendo algo totalmente único. Y bueno, ya para ir cerrando, les voy a dar unos consejos. Y el primer consejo es, siempre intenta tener más de una referencia. ¿Por qué? Porque si solo tienes una, va a ser muy obvio que estás tratando de imitar a alguien o el sonido de algo. En cambio, si tienes muchas, puedes hacer como estas mezclas y la gente puede que, si tú no digas cuáles son tus referencias o en quién te inspiraste, probablemente piensen que estás haciendo algo totalmente único. Nunca lo sabremos. Y también creo que es importante no tener tantas referencias hasta que construyas un Frankenstein y hayas perdido totalmente el objetivo. Acuérdense que siempre es muy importante a la hora de crear algo de arte saber más o menos para dónde estás apuntando, para no perderte en el camino. Otro consejo que les quiero dar es aprende por qué te gusta lo que te gusta. Yo creo que el primer paso es identificar qué es lo que te gusta y ya sabes si lo tomas de referencia. Luego hay que analizarlo y ver por qué nos gusta. Digamos, por ejemplo, si nos gusta mucho el sonido de un artista y lo analizamos de forma más consciente, tal vez podamos darnos cuenta que lo que más nos gusta son las percusiones. Y bueno, ya que sabemos que lo que más nos gusta son las percusiones, hay que analizar por qué nos gustan. Tal vez tienen polirritmos, tal vez es un ritmo más asincopado, tal vez son los efectos que usan en la batería, es el tono, pues ya dependerá de qué sea lo que te guste. Pero para poder replicar eso que te gusta hay que entender cómo fue creado y cuáles son sus partes. Entonces, ahí está la parte de por qué creo que es importante aprender por qué te gusta lo que te gusta. Y el tercer consejo que les quiero dar es trabaja con las limitaciones que tienes actualmente, porque las limitaciones te hacen crear tu propio sonido. Y creo que el mejor consejo que puedo darles es Ed Sheeran. Ed Sheeran empezó tocando en las calles de Londres cuando no tenía nada más que una guitarra, su voz y un pedal para ir haciendo capas y capas y capas sobre las canciones que estaba haciendo. Entonces, por eso, al principio, en los primeros 4 discos de Ed Sheeran, pues toda la percusión sale de la guitarra, sus shows en vivo, luego los hacía con los mismos elementos, porque justamente fueron esas limitaciones de no poder contratar a un baterista o no ir con más gente a tocar a las calles, el que lo hizo tener este sonido tan único. De hecho, si nunca han visto a Ed Sheeran tocar en vivo o una live session de él, cuando nada más toca con la guitarra y un par de pedales, es súper interesante porque ves cómo va creando la música a partir de la percusión que golpea las cuerdas y bueno, la verdad es que es algo súper padre y al final es lo que terminó haciendo a Ed Sheeran el artista enorme que es hoy en día. Si nada más ahorita tienes un ukelele y tu celular, bueno, usa el ukelele y tu celular de cierto modo que puedas crear algo único. No dejes que el tener solo estas dos cosas te limiten y no puedas llegar a donde tú quieres. Y bueno, como último consejo que les puedo dar es rodéate de lo que te inspira, de lo que te gusta. Ya vimos que la inspiración puede salir de muchos lugares y la verdad, el tener referencias es algo buenísimo. Ya sea, pues rodéate de películas que te guste ver o que te muevan algo dentro de ti, rodéate de personas que te hagan sentir cosas, que te hagan crear arte, sal a la naturaleza. El arte puede venir de cualquier lado, entonces creo que es muy importante no encerrarnos y tratar de crear la obra porque sí, porque sí, porque sí. Muchas veces cuando nos abrimos al mundo y abrimos la mente en pensar que el arte no solo puede venir de la corriente que estamos tratando de crear, en mi caso es música, tal vez dar un paseo y de repente notar cómo viven los demás y todo esto abre, pues sí, te abre la mente, te puede llevar a crear cosas muy interesantes. Pues bueno, esos son mis consejos, espero que de verdad les ayude
y que al fin quitemos este tabú de que el arte tiene que ser 100% único, que debemos de inventar algo que nunca nadie ha escuchado. Yo creo que juntando lo que somos nosotros, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, haciendo la mezcla que nosotros tenemos y expresándola, es como realmente lograremos crear el arte que nosotros queremos dar al mundo y que el mundo va a recibir como algo original. Y bueno, eso fue todo por el video, espero les guste mucho, les sea útil también. Entonces, si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos muy pronto en un nuevo video.